nombre es Felipe Pérez Santiago y soy compositor, soy director de orquesta y soy artista sonoro. Actualmente también soy el director musical del ensamble Onyx, soy el fundador y director artístico del ensamble Vórtice y recientemente muy honrado porque acabo de ser nombrado el director musical de los estudios Churubusco y eso también implica que soy el director del director artístico de la recién formada orquesta de estudios Churubusco, con la cual vamos a estar haciendo pues toda la musicalización de cine y proyectos y demás, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos ese soy yo. Hay una historia de la cual yo no la recuerdo, pero que me la platicaba mi mamá. Mi mamá ya falleció hace varios años, pero decía que hay una anécdota en particular que decía que un día yo habré tenido unos 4 o 5 años y que estaba ahí en casa de mis papás y que estaba cante y cante y cante todo el tiempo. Y que mi mamá se me acercó y me dijo, bueno, ¿qué es eso que estás cantando? Que le llamó mucho la atención que estaba todo el tiempo cantando, ¿no? Yo tengo una voz muy fea cantada, afortunadamente no me dediqué al canto, pero que bueno, mi mamá se me acercó y que me dijo, ¿qué es esa canción que estás cantando, no? Y que me preguntó, ¿dónde aprendiste esa canción? Eso es lo que me platicaba mi mamá, ¿dónde aprendiste esa canción? O sea, ¿la oíste en la televisión o te la cantaron tus hermanos o el menor? ¿O la escuchaste en el kinder o no sé qué? Y que yo volteé muy serio y le contesté que no, que esa canción era mía y que tenía muchas canciones más. Lo curioso es que todavía me acuerdo de las canciones. Y afortunadamente mis papás no eran, ninguno de los dos era músico. Mi papá era abogado y mi mamá era diseñadora de modas, pero los dos eran así tremendamente melómanos, pero muy, muy melómanos, sobre todo mi papá. Y si algo que yo siempre recuerdo es ver a mis papás siempre con un libro en la mano. A los dos eran personas de mucha cultura y muy, muy amantes del arte, de la literatura, de la música. Entonces, lo que cuenta mi mamá es que en ese momento le llamó a mi papá y le dijo, hay que meter a este niño a clases de música ya. Y me metieron a estudiar guitarra, como pueden ver, y ha sido mi instrumento de toda la vida. Pero, pues sí, dijeron, vamos a meterlo a ver si le gusta y a ver cómo se lleva ya con una educación más formal de la música. Y lo que sí recuerdo es que me metieron a clases más o menos, sí, un poco de tiempo después, como a los 6 años. Y el recuerdo que sí tengo es que me encantaba ir a la clase de guitarra, pero me encantaba, era una vez a la semana y para mí el resto de la semana era un pretexto para esperar a mi clase de guitarra. Y pues ya, con eso me seguí. Luego, como buen adolescente, a los 13, 14 años, pues quise experimentar con la guitarra eléctrica porque además, pues bueno, lo único que hay en la mente de un niño de 14 años es conocer chicas y ciertamente, al menos en mi mente de 14 años, iba a ser más fácil conocer chicas tocando en un grupo de rock que tocando la guitarra clásica. Y entonces experimenté muchos, muchos, muchos años tocando en grupos de rock, desde grupos de covers, así tocando canciones de AC/DC, de Iron Maiden, de Judas Priest, etcétera. Siempre fui muy fanático del metal. Y hasta que yo recuerdo también algo que fue muy, muy determinante en mi vida. Fue la primera vez que escuché a King Crimson. Y entonces dije, wow, o sea, ahí sí dije, este tipo de música, no solo nunca la había escuchado, nunca había imaginado que se pudiera hacer ese tipo de música tan compleja, pero al mismo tiempo tan emocionante, tan rockera, tan pesada. Y ahí fue, curiosamente, cuando decidí que quería estudiar composición. Pero yo todavía, cuando entré a la carrera de composición, yo estudié en el CIEM, Centro de Investigación de Estudios Musicales, aquí en México. Yo todavía entré con la idea de formar un grupo de rock tipo King Crimson. Ese era mi plan. Pero lo que sí tenía muy claro es que si yo quería tocar y componer al nivel que lo hacía Robert Fripp, tenía que estudiar. O sea, ya tenía que estudiar formalmente. O sea, ya no era suficiente el yo sentarme a estudiar guitarra, sino tenía que estudiar música de manera formal. Y fue que entré a la carrera, pero ahí fue mi otra revelación. La primera vez que me enfrenté a escribir para un cuarteto de cuerdas, o escribir para un quinteto de vientos, o escribir para un coro. Y por supuesto, la primera vez que escribí para orquesta, dije, no, qué grupo de rock, ni qué nada. O sea, ¿por qué voy a escribir para 4 músicos si puedo escribir para 80? Y ahí fue cuando ya tomé la absoluta y total decisión de volverme un compositor
entre comillas, clásico. O sea, clásico me refiero siguiendo la tradición de la música escrita para orquesta o para cámara o para cualquier combinación de instrumentos, ¿no? Entonces sí, a diferencia de muchos de mis colegas que desde niños era como, sí, es que yo era pianista o era violinista o era chelista y desde niño tocaba Bach o tocaba Mozart o tocaba Beethoven o tocaba Brahms o Tchaikovsky o desde niño estaba en la orquesta de mi escuela o esto o el otro. Mi formación fue un poco más libre porque yo mismo no sabía que me quería dedicar a la música de concierto, a la música de cámara, a la música orquestal. Pero lo padre también fue que fue una decisión absolutamente consciente ya como un adulto y además por la fascinación que me causó el enfrentarme por primera vez a una orquesta, ¿no? Y sobra decir que cuando empecé a estudiar dirección, la primera vez que me paré enfrente de una orquesta, ahí sí dije, no, definitivamente me quiero dedicar a esto el resto de mi vida. O sea, esto sí es lo que más me gusta hacer. Y dirigir una obra mía es como, o sea, ahí es cuando digo, o sea, esto definitivamente es lo que más amo, ¿no? Entonces, bueno, es a muy grandes rasgos, o sea, el camino musical que tuve, al menos conceptualmente, ¿no? Bueno, Vortis es un híbrido entre muchas cosas que yo ya traía cargando desde hace mucho tiempo. Yo tuve la maravillosa oportunidad que una vez que terminé de estudiar en el CIEM, me fui a estudiar una maestría fuera de México y decidí irme a estudiar al Conservatorio de Rotterdam en Holanda. Esto fue en el 96. En los 90 Holanda era la meca absoluta de la música contemporánea, pero la meca absoluta, sobre todo la música contemporánea. A lo mejor si yo hubiera querido ser un pianista de concierto o un chelista de orquesta o lo que sea, sí, obviamente está pues Berlín, está Londres, está París, está Nueva York, etcétera. Pero como yo quería dedicarme exclusivamente a la música contemporánea, en aquel entonces Holanda era verdaderamente la meca. Entonces yo me fui a estudiar para allá y pues bueno, mi sorpresa fue que yo me quería ir un año a hacer una especialización y me quedé 15 años porque me enamoré perdidamente del país, de la escena, de la cultura, del conservatorio, de la gente, de la sociedad que más era en aquel entonces como ahora es la Ciudad de México, ¿no? O sea, ya en Holanda era este mundo cosmopolita donde uno convive con gente de todo el mundo. Ahora para la gente de la Ciudad de México es muy común salir aquí a la Nápoles o a la Condesa o a la Roma y encontrar gente de todo el mundo, cosa que a mí personalmente me fascina. Pero en los 90s y yo siendo un niño de 21 años, para mí era así como, wow, de pronto conocer gente de la India, de Israel, de Chile, de Mongolia, de Alemania. O sea, era así como, era un mundo completamente desconocido para mí y aprender de su música. Además, en Rotterdam, en los 90s era la única escuela que existía en el mundo que tenía un departamento de World Music. Entonces tuve la oportunidad de estudiar las materias que daban ahí de World Music, que era tango, música de la India, música caribeña, eh, música de Medio Oriente, música del sudeste de Asia, eh, flamenco. Entonces, para mí era así como eso, era un paraíso de conocimiento musical hacia donde volteara, ¿no? Y fueron 15 años maravillosos donde, pues sí, o sea, fui una esponja absoluta de todo ese conocimiento, ¿no? Y de todas esas experiencias, tanto académicas como de vida, donde además fueron 15 años donde me dediqué a viajar por todo el mundo y pues bueno, uno como estudiante mientras tenga atún y chelas, pues es como todo lo que, todo, y una mochila, era todo lo que necesitaba, ¿no? Y a mi regreso a México, que fue hace ya 13 años, yo regresé aquí en el 2010, yo traía toda esta carga de conocimientos y de inquietudes. De hecho, el primer ensamble, la primera versión del ensamble Malaj, que es el ensamble previo a Vórtice, yo lo creé primero en Barcelona. Y estuvimos activos como 2 años, donde estuvimos dando muchos conciertos, hicimos varias grabaciones, giras, etcétera. Regreso a México, hago una nueva versión del ensamble Malaj que estuvo viva por alrededor, o sea, viva y muy activa por alrededor de 8 años. Ahora está un poco en pausa, pero sigue viva. Pero con Vórtice, digamos que cumplí el sueño absoluto de mi vida, que era crear un ensamble de músicos de primer nivel, pero que además estuvieran interesados en componer, crear e interpretar
música hecha actualmente, no solo de compositores académicos, sino de cualquier tipo de creador o creadora musical, y nosotros hacer las adaptaciones y acercarnos desde música electrónica hasta música folclórica de cualquier país, como nos hemos acercado al rock, nos hemos acercado al jazz, nos hemos acercado a la música súper experimental, a la improvisación, a la música con medios digitales, a la música, digamos, interdisciplinaria, con danza, con cine, incluso hemos trabajado con compañías de circo. Entonces, para mí es un sueño hecho realidad tener a estos músicos absolutamente espectaculares que no solo creen en el proyecto y que verdaderamente ellos también estaban buscando algo como esto, sino que además pues con un tremendo compromiso con este tipo de música, ¿no? Y además es un ensamble que puede crecer o reducirse de acuerdo a las necesidades del proyecto. Hemos hecho proyectos, ahora estamos haciendo un proyecto con cuartetos para la televisión norteamericana, como ha crecido a la orquesta, la Vórtice Orquesta, que hemos dado muchísimos conciertos y todos los años cerramos el año con un concierto en el Metropolitan en diciembre. De hecho, hoy me dieron la fecha de este año, es el 22 de diciembre, ya la puedo anunciar. Vamos a estar la Vórtice Orquesta en el Metropolitan como todos los años, es nuestro concierto anual en el Metropolitan. Y es maravilloso que ese octeto también se volvió una orquesta de 55 miembros, todos con la misma idea y todos con el mismo concepto de crear música actual, de hacer música de hoy para la gente de hoy y sobre todo acercar al públicos más amplios a la experiencia de un concierto sinfónico. Mucha gente no vive la experiencia del concierto sinfónico porque dice, híjole, es que si voy a Bellas Artes, a lo mejor me tengo que vestir de tal manera, o tengo que comportarme de tal manera, o eso es para ricos, cuando la verdad es que Bellas Artes tiene unos precios más que accesibles, pero hay todo este estereotipo de la orquesta, y es una lástima porque la orquesta es para todos, bueno, o debería de ser algo para todos los públicos. Pero luego también yo pienso, ¿no? O sea, qué complicado ha de ser para un chavo ahorita, digamos, de 17 años, que vive, por decir algo, en la colonia Doctores, y que dice, bueno, ¿y yo por qué me voy a identificar con un señor austriaco que se murió hace 300 años, ¿no? ¿Por qué voy a ir a escuchar a un señor que se llama Mozart si, o sea, el tipo vivió al otro lado del mundo y 300 años antes de que yo naciera, ¿no? Entonces también yo digo, claro, o sea, ¿cómo van a sentir ese interés en escuchar esa música? Claro, cuando la escuchan, pues les fascina, ¿no? Y ahí fue cuando yo pensé, ¿por qué no crear un ensamble y una orquesta que toque lo que ellos escuchan? Que nosotros vayamos a sus lugares, en lugar de decir, oye, vente a nuestra sala de concierto, ¿qué tal que nosotros vamos a tu colonia y nosotros tocamos la música para ti, para que la conozcas? Y he notado que en el 99% de los casos, la gente que nunca había escuchado un concierto de cámara o sinfónico, salen absolutamente fascinados, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la misión de Vórtice, de ampliar esa experiencia sinfónica y esa experiencia de música de cámara para todo tipo de oídos. Bueno, los que fueron vórtices somos... ¿Puede crecer o se Sí, puede hacer sí, más pequeña, no? somos más de 250 personas, Wow. entre músicos, staff, bibliotecario, etcétera. Pero el corazón de Vórtice como tal se conforma por 8 músicos y un servidor, que es precisamente lo que vieron la semana pasada en Casa Enea, ¿no? Ese es verdaderamente el corazón de Vórtice y ha sido la gente que ha estado prácticamente desde el principio en este proyecto. Pues es a base de mucho estudio, a base de mucho trabajo. Curiosamente ayer tuve una cena con una amiga mía que es abogada y estábamos hablando de esto, ¿no? Ella decía, es que en las leyes todo el tiempo tienes que estar leyendo porque todos los días se reforman las leyes, ¿no? No solo las de nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces ella me está diciendo como abogada, no puedo dejar de estudiar, no puedo dejar de leer porque siempre va a haber algún cambio en una ley o una ley nueva o una ley derogada, o sea, sí, tienen que estar en constante
estudio y estar constantemente informados, ¿no? Entonces ella me dijo, ¿cómo es eso en tu trabajo, no? Le dije, es exactamente lo mismo, o sea, yo tengo que estar todo el día escuchando música para ver cuáles son las nuevas tendencias, qué nuevos artistas hay o qué están haciendo los artistas ya consagrados. Obviamente en cuanto a tecnología, en cuanto a música digital, también está constantemente avanzando. Entonces, pues sí es un trabajo de investigación, porque yo creo que es la palabra correcta, constante. Todo el tiempo, al menos yo estoy como compositor y como director de Vórtice, estoy todo el tiempo buscando nueva música, informándome, paso prácticamente la mitad de mi día mandando correos y contactando a otros músicos y demás. Y bueno, pues es fascinante, ¿no? Es lo que me gusta hacer. Pero sí, o sea, la música ciertamente no es algo estático y va, además ahora con las redes sociales, o sea, va a una velocidad impresionante, ¿no? Pero pues también es un trabajo fascinante el estar viendo qué está pasando y que ahora además con las plataformas de streaming, pues tenemos acceso a que si yo me levanto y digo, quiero ver qué está pasando hoy en Madagascar, literalmente meto música de Madagascar, últimas 24 horas, y puedo ver qué está pasando hoy en la música de Madagascar, ¿no? Y eso me parece increíble. Es que van de la mano, a mí eso es lo que me parece fascinante, ¿no? O sea, creo que hay un pequeño error que mucha gente comete en el mundo digital, que es dejar la parte acústica de lado. Y yo creo que se complementan increíblemente bien. O sea, el mundo digital en la música pues, es una herramienta poderosísima. Como también los instrumentistas que dicen, no, 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 yo nada más toco mi violín y no le meto a nada digital. Digo, es muy respetable, pero pues creo que se están perdiendo de la otra mitad, ¿no? Entonces, a mí afortunadamente me llaman mucho, mucho, mucho la atención las dos cosas. De hecho, mi segunda maestría es en música electroacústica, es justamente en tecnología musical, ¿no? Porque siempre me llamó mucho la atención y por lo mismo, porque dije, no me puedo quedar atrás. O sea, esto es algo que va a evolucionar y si no me subo al tren, el tren se va a ir sin mí de todos modos, o sea, no me va a esperar. Entonces, pues sí decidí subirme al tren y combinarlo con lo que hacemos, ¿no? Y tanto con Vórtice como con mis proyectos personales. Desafortunadamente ustedes los conocí el viernes porque el miércoles, justo 2 días antes, tuve la presentación de mi nuevo disco en la Fonoteca Nacional y ahí presenté justamente una serie de obras electroacústicas de músicos tocando, interactuando con una computadora, ¿no? Y la verdad fue algo súper bonito y es algo que a mí me fascina hacer, ¿no? Pues fue rarísimo como para todo mundo, o sea, fue algo que nos agarró de sorpresa literalmente a todo mundo y que nos tuvimos que adaptar, ¿no? Y no nos quedó de otra. Qué bueno que esta pandemia nos agarró en un momento en el que la tecnología nos permitía tanta conectividad. Porque si nos hubiera agarrado ni siquiera, digamos, 50 años antes, 5 años antes, hubiera sido, sí, podríamos haber chateado, pero era todo, o podríamos haber hablado por teléfono, pero eso era todo, ¿no? En cambio, los programas y las plataformas de videollamada, pues nos abrieron todo un mundo nuevo, que yo siempre pensé que ese mundo estaba a punto de pasar, la pandemia nada más lo aceleró. Y pues sí, como yo tenía la ventaja que tenía ya varios proyectos, sobre todo de cine, que ya el rodaje había terminado, entonces toda la postproducción la pudimos hacer cada uno en su casa, ¿no? Entonces sí hice una película muy grande con el director Carlos Cuarón, hicimos la película de Amalgama, que además la música se ganó el premio de... Aquí está mi premio. Aquí está mi premio de mejor música del Festival de Cine de Miami. Sí, ganamos ese premio con esa película, con el score de Amalgama, se llama la película. Y pues la verdad, gran parte de la pandemia estuve trabajando en esa película y luego también en una serie que se llamó Las Bravas, una serie de HBO que fue una serie bastante exitosa. Y esa serie para mí fue el mejor ejemplo de cómo la tecnología ya nos alcanzó. Yo nunca conocí al director, nunca fui a un rodaje, nunca conocí a los actores, donde trabajamos cientos de personas y nunca nos conocimos.
O sea, los que estuvieron en rodaje, que fue muy afortunado que terminaron antes de que empezara la pandemia, pero toda la postproducción, que somos literalmente cientos de personas trabajando, nunca nadie nos conocimos con nadie. Y cada uno lo hacíamos en nuestro estudio personal, y pues ahora tenemos pues eso, los Google Drives, y tenemos el WeTransfer, y tenemos todo tipo de intercambio de información, donde pues yo ya puedo musicalizar una película entera en un estudio como este, ¿no? Y lo envío a los supervisores musicales, y ellos mueven lo que tengan que mover, y ellos lo envían a los editores, y los editores lo envían al director, el director manda sus comentarios de regreso, etcétera, y cada uno lo hacemos en nuestro propio espacio. A mí me parece fascinante, y eso ciertamente fue pues un legado que nos dejó la pandemia, ¿no? El que ya podamos trabajar de manera independiente, cada quien en nuestro propio espacio, ¿no? De manera positiva, lo que veo muy bien es que hoy por hoy la Ciudad de México, me atrevo a decir que es de las ciudades con una escena musical de las más importantes y de las más efervescentes del mundo. He tenido la fortuna de haber viajado y trabajado en todas las grandes ciudades, sobre todo a nivel musical, o sea, en Nueva York, en Berlín, en Ámsterdam, en Londres, en Barcelona, en Praga, en Buenos Aires, ciudades donde incluso he pasado, en París, donde he pasado así temporadas largas trabajando. Y hoy por hoy sí puedo decir que la Ciudad de México está totalmente al nivel de esas ciudades, tanto en oferta musical como en demanda musical. Hay un público así ávido de música, como en calidad musical. Eso ciertamente, estamos viviendo uno de los mejores momentos musicales o culturales en general en la historia de nuestro país, pero ojo, en la historia de nuestra ciudad, no en la historia de nuestro país. Creo que desafortunadamente todavía está todo muy centralizado aquí en la Ciudad de México, y ciertamente todo eso tendremos que extenderlo a todo el resto del país, no nada más a la Ciudad de México. Pero bueno, por algo se empieza, y ahora creo que estamos viviendo un excelente momento. La parte negativa, no me gusta hablar de política en mis entrevistas, pero ciertamente estamos viviendo un gobierno que no apoya la cultura, y entonces realmente eso ha generado que los mismos artistas busquemos la forma de sacar adelante nuestros proyectos. Creo que lo hemos hecho de manera muy, muy, muy exitosa, pero mi pregunta, por eso digo, no me gusta hablar de política, mi pregunta sería, ¿cómo sería este movimiento cultural y este movimiento musical si además el gobierno nos apoyara de manera real, ¿no? O sea, dando estímulos, dando apoyos, etcétera. Sí hay becas, hay programas, pero pues bueno, desafortunadamente los fondos se han ido hacia otros lados, y pues esa es mi pregunta, y esa sería mi invitación si alguien del gobierno actual o futuro ve esta entrevista. O sea, no desperdicien lo que está pasando aquí, porque estamos al nivel de cualquier ciudad europea o norteamericana, y podemos incluso irnos más arriba que ellos. Es que así como favorita no te lo podría decir, porque pues cada guitarra tiene su historia, cada guitarra tiene su sonido, y cada guitarra la uso para cosas distintas. Pero, pues bueno, entre mis favoritas ciertamente está la guitarra Ramírez, que es es esta de acá, que la compré ya hace muchos años. Esta guitarra la compré yo creo que hace más de 20 años, y es una belleza que mandé pedir a Madrid, al estudio de Paco de Lucía. O sea, Paco de Lucía usaba estas guitarras, usaba justamente esta marca, la marca Ramírez, o al menos mandaba hacer sus guitarras ahí a ese taller, entonces pues a esa le tuvo mucho cariño. Esta de aquí, por la historia que les platicaba hace rato, pues esta es una Gibson Les Paul del 85, y es una verdadera joya, es una maravilla. Es pesadísima, no sé si quieres cargarla un segundo. O sea, cuando digo pesadísima, es pesadísima. Es súper pesada. O sea, si haces brazo con ella. Con esta sí haces brazo, sí. Y esta la encontré en una casa de empeño, completamente abandonada, en un pésimo estado. Me la vendieron por la fabulosa cantidad de 4,000 pesos, y luego investigué por el número de serie que está acá atrás, y resulta que esta guitarra está valuada en más de $3,000, y que es una guitarra además de súper colección. Entonces le tengo mucho cariño por la historia. Y otra por la historia es este bajo quinto de acá,
que es de una familia de Paracho, Michoacán, que son extraordinarios lauderos, extraordinarios constructores de guitarras a nivel mundial. Es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos aquí en México, de nuestros constructores de guitarras en Paracho. Y una familia me contactó porque pues querían hacer una guitarra con mi nombre, que aquí está. Entonces este es el modelo Felipe Pérez Santiago. Entonces la verdad muy orgulloso de que haya un instrumento hecho así exclusivamente para mí y que lleve mi nombre. Entonces pues creo que esas son las que tienen la historia más interesante. Las jueves tienen esa historia más interesante, pero todas tienen una historia. Todas tienen una historia, sí. Este me lo trajeron de Irán, es un setar. Este me lo trajeron de Alaska, se llama Dulcimer de Montaña. Este pues es una jarana huasteca. Esta de acá fue un proyecto muy bonito que hice hace 3 años cuando hicimos el concierto de Día de Muertos en línea, pues estábamos en medio de la pandemia. Entonces además de hacer el concierto se regalaron cerca de 200, 300 guitarras a comunidades poco favorecidas para que los niños pudieran tener instrumentos y pudieran aprender a tocar la guitarra. Y bueno, pues los encargados de todo esto me regalaron una, ¿no? Como agradecimiento a todo lo que hicimos por las comunidades. Este es un arreglo que hice del Son de la Bruja para guitarra sola. Súper frío. Uy, pues ahorita afortunadamente con muchísimo trabajo, mucho trabajo. En este momento estoy trabajando para una nueva serie. Ahí sí no puedo decir en qué estoy trabajando, pero bueno, ya cuando salga al aire estaré encantado de compartirla con todos ustedes. Con los estudios Churubusco como el director a cargo de los servicios musicales. La verdad es que hemos hecho una mancuerna increíble con los estudios, con Erwin Neumayer, el director de los estudios. Realmente él fue el que tuvo la visión de tener los servicios musicales in situ, él fue el que tenía todo el proyecto en la cabeza
y pues fue a mí quien me encargó llevarlo a cabo, pero realmente la iniciativa y la visión son de él. Y ahorita tenemos muchísimos proyectos en puerta con varias productoras, tanto nacionales como internacionales, que se han acercado a nosotros porque quieren que hagamos toda la música ahí en los estudios Churubusco, desde su creación hasta su grabación, producción, mezcla, etcétera. Los estudios pues ofrecen todos esos servicios. Estoy escribiendo a la fecha también una obra para el super saxofonista Preston Duncan de la Universidad de Minnesota, que me encargó una obra para saxofonía electrónica. Hace 2 días me llegó una invitación para grabar un disco en Nueva York con un chelista de allá, al lado de personalidades literalmente del tamaño de Philip Glass, que este chelista se ha encargado de comisionar a compositores de todo el mundo, y estoy muy honrado que también me haya llamado para ser parte de esto. Con Vórtice tenemos una cantidad de trabajo de verdad muy, muy amplia. Tenemos muchísimas invitaciones para conciertos, grabaciones, giras. O sea, de aquí a fin de año vamos a estar muy, muy ocupados. Y terminamos con ese concierto que les platicaba el 22 de diciembre, que es nuestro concierto anual en el Teatro Metropolitan. Ya es el 5º año consecutivo que lo hacemos. Entonces, hoy justamente me llegó el flyer, ya con la confirmación, entonces también estamos, ya lo puedo decir, ya tenemos el 22 de diciembre el concierto anual de la Vórtice Orquesta en el Teatro Metropolitan. Y pues sí, con muchas, muchas ideas, muchos proyectos y pues muchas ganas de hacer muchas cosas. Sí, tengo muchos hobbies, la verdad tengo muchos hobbies. Tengo muchas pasiones más que hobbies. Una de mis grandes pasiones fuera de la música son las artes marciales, las llevo practicando muchísimos años. Soy lo equivalente, porque no hay cintas, pero soy el equivalente a cinta negra en Kung Fu. Actualmente hago box y es algo con lo que estoy así fascinado. Me encantan los deportes de contacto me gustan muchísimo, ¿no? Me parece que es una disciplina muy bonita, que es llevar al cuerpo al límite, y además en el box particularmente lo que he encontrado es, siempre he dicho que en el Kung Fu encontré el increíble placer de dar madrazos. En el box encontré el indescriptible placer de recibir madrazos. Y es increíble. O sea, un buen round, 3 minutos en el ring, agarrándose a golpes con alguien, y para terminar abrazando y agradeciéndole a la otra persona, es algo verdaderamente muy, muy bonito, ¿no? O sea, uno piensa que es nada más pegar a lo tonto, pero no, es un deporte de mucha técnica, de mucha estrategia y sobre todo de mucha caballerosidad. O sea, siempre que acabamos un round, acabamos golpeando guantes, acabamos abrazados y acabamos agradeciéndole al otro por haberte dado esa experiencia de 3 minutos tan intensos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de mis pasiones. Otra de mis pasiones son las motocicletas. Llevo también muchos años andando en motocicletas, y a partir de que me compré mi primera Harley, mi vida cambió radicalmente. Entonces ahora tengo mi segunda Harley Davidson, pero bueno, son una locura para mí esas motocicletas. Y otro de mis pasiones es escalar, o sea, la montaña en general, o sea, irme a la montaña, ya sea escalar, a caminar, a acampar, a pasar así unos días o demás. Me gusta mucho la naturaleza, pero particularmente la montaña, porque la montaña siento que es algo que siempre te reta, y que así sea una caminata de lo más simple, hay que tratarla con tanto, tanto, tanto respeto a la montaña, que me encanta eso, me encanta compartir el respeto hacia la montaña, y si tú la tratas con respeto, la montaña también te trata con respeto, ¿no? Entonces, diría que esas son mis 3 pasiones fuera de la música.